Hola gente, les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de Cáncer, un podcast creado por la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Alguna vez ustedes han sentido quizás un bultito en el cuello, en la ingle, en las axilas y dicen, es un bultito, me va a pasar, es una inflamación, nada más, ya me va a pasar? Pero hay que tener cuidado porque esto podría tratarse de un cáncer. A este le llamamos linfoma. Vamos a conocer un poquito de qué es, en qué consiste y en qué parte de nuestro cuerpo es el que afecta. Entonces, conmigo está la doctora Fátima Muro Ciesa, médico asistente del Departamento de Ecología Médica del INEO. Doctora, ¿cómo está? Hola Ariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme para hablar con todos los jóvenes sobre este tema que es muy importante conocer. Usualmente no conocemos mucho lo que es el linfoma. Conocemos el tipo de cáncer, pero el linfoma no sabemos exactamente de qué es y ahorita vamos a hablar de esto. Doctora, así para empezar, explíqueme exactamente qué es el linfoma. Bien, bueno, es probable que la población conozca mucho sobre los tumores sólidos, pero hay que recordar que nosotros también tenemos neoplasias, cánceres hematológicos, es decir, que se originan en el tejido de la sangre. Dentro de este grupo tenemos a los linfomas, que podríamos decir que es un cáncer que se origina en el tejido linfático. Nosotros, al igual que las arterias y las venas, tenemos tejido linfático en todo el cuerpo. Pero hay zonas en las que podemos palpar el tejido linfático, por ejemplo, en los ganglios del cuello, de la axila, de la ingle. Entonces es un cáncer que se origina aquí, en el tejido linfático. ¿Y existen quizás diferentes tipos de linfoma? Sí, claro. Nosotros en realidad los linfomas son el tipo de tumores en donde tenemos el mayor subgrupo, ¿no? Tenemos muchísimos tipos, dependiendo de la edad y de los factores de riesgo. Algunos son más frecuentes que otros en las personas. ¿Cuáles son los más frecuentes y quizás afecten a los jóvenes? Bien, nosotros podríamos hablar de dos grupos grandes de linfoma, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Normalmente estos linfomas de Hodgkin son los que afectan a la población joven. Y dentro de los linfomas de no Hodgkin hay un grupo grande que es el más común, que se llama linfoma de células B grande difuso. De repente estos términos son un poquito complicados, pero nos ayudan a nosotros los médicos para poder definir qué tan agresivo es el linfoma y sobre todo para elegir el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Bien, doctora, ¿y cuáles son estos señales, quizás alertas que deberíamos tener nosotros en cuenta para ver que algo no está bien en nosotros y quizá podría tratarse de ese tipo de cáncer? Claro, al ser un tumor que se origina en el tejido linfático, la mayoría de las veces, igual que en otros tumores sólidos, un paciente se puede dar cuenta porque aparece una masita, un nodulito, o sea, un bultito en alguna zona del tejido linfático. Y normalmente, a diferencia de otros órganos, nosotros sí podemos palpar el tejido linfático a través de los ganglios que tenemos en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, un bultito en el cuello, un bultito en la axila, un bultito en la ingle, por mencionar las zonas más comunes donde pueden aparecer estas lesiones de linfoma. Pero podrían aparecer obviamente en otras partes del cuerpo que ya no se pueden palpar, pero que se pueden evidenciar con otros exámenes de imagen, como una ecografía, como una tomografía. Doctora, y muchas personas dicen que el linfoma es un cáncer que se detecta por casualidad. ¿Por qué suelen decir esto? Bien, lo que pasa es que a veces un bultito en cualquiera de estos lugares que hemos mencionado, pues aparece así, de casualidad. Una persona en su aseo diario, cuando está cambiándose alguna actividad, puede precisamente casualmente palpar un bultito, una adenopatía. Es por eso que se detecta así. Dijimos inicialmente que los linfomas son parte de las neoplasias de la sangre. Y a diferencia de algunos tumores sólidos, en donde nosotros tenemos muchas medidas de tamizaje, screening, como el cáncer de mama, de cuello uterino, en los cánceres de la sangre no existe esto. No podemos hacer esto para prevenirlos o para detectarlos a tiempo. Es por eso que la mayoría de veces se detectan por casualidad. Ok, cuando se suele recibir un diagnóstico de linfoma, ¿es necesariamente este más grave que otros tipos de cáncer o depende quizás también del estadio en el que se detecta? Claro, como todos los cánceres, siempre depende mucho del estadio. Obviamente, mientras un estadio más avanzado, es un poco más difícil tratar un tumor. Pero los linfomas, al igual que los otros tumores sólidos, tienen tratamiento. Y muchos de ellos, la gran mayoría, son muy sensibles al tratamiento sistémico con quimioterapia. Y muchos de ellos tienen una gran posibilidad de curación. Ok, aparte de la quimio, quizás hay otro tratamiento que se suele llevar para este tipo de cáncer. Sí, claro.
Nosotros utilizamos el término de tratamiento sistémico para referirnos a aquel tratamiento que va a ingresar a todo el organismo. A diferencia de la cirugía o la radioterapia, que están dirigidas a un solo órgano o a un solo lugar, el tratamiento sistémico va a todo el cuerpo. El más conocido por toda la población probablemente es la quimioterapia, que es de la que más hemos escuchado. Pero tenemos también tratamiento biológico, o sea, tratamiento blanco dirigido, y tenemos también inmunoterapia. Los linfomas, a diferencia de los tumores sólidos, no se operan, a diferencia de estos tumores. Generalmente se tratan con quimioterapia, son muy sensibles. Con la quimioterapia llegan a desaparecer, llegan a curarse. En algunos casos, algunos linfomas pueden requerir un tratamiento adicional o único con radioterapia, que algunas veces puede ser un tratamiento inicial en algunos tipos de linfoma, cuando está solamente en alguna localización, cuando no es muy agresivo, o algunas veces lo usamos para complementar la quimioterapia, ¿no? Entonces, radioterapia es otro tratamiento que también puede usarse en los linfomas. Bien. Cuando usualmente no se conoce un tema, suele aparecer muchos mitos y pues también algunos que pueden ser reales. Y ahorita vamos a hablar de eso. Hay unas que hemos encontrado por ahí en internet y ahorita nos va a ayudar a aclararlo. Está muy bien. El primero es, dice, ¿un ganglio inflamado siempre significa cáncer? No, y esto es algo importante. A ver, el tejido linfático, que es donde se origina el linfoma, es el tejido que nosotras las personas tenemos para defendernos de los agentes extraños, internos. Un agente externo puede ser una célula de cáncer, sí, pero un agente externo también puede ser un microorganismo, una bacteria, un virus. Entonces, un ganglio del cuerpo se puede inflamar producto de una infección, o una infección viral, una infección por bacterias. Esto de repente es un poco más común en niños, por ejemplo, que una gripe, una faringitis hace que los ganglios se inflamen, pero también puede ocurrir en una persona mayor, en un adolescente, en un adulto joven. Entonces, un ganglio inflamado no siempre significa cáncer, puede significar una infección también. ¿Se puede tener linfoma sin sentir dolor? Sí, claro, eso puede pasar. A ver, cada vez que un ganglio se inflama, cuando un ganglio se inflama por una infección, normalmente este ganglio suele doler, se suele poner de color rojo, de repente se siente caliente. Y esto es algo que nos puede ayudar un poquito a diferenciar un ganglio que ha crecido por una infección o por un tumor. Al contrario de las infecciones, los ganglios que aumentan de tamaño por un tumor, en este caso por un linfoma, a veces no duelen, ¿no? Generalmente solamente aumentan de tamaño. Y por ahí es una señal que nos puede ayudar a diferenciar si es por una infección o es por algo diferente, que en este caso podríamos pensar en un linfoma o en un cáncer. Pero creo que igual si es que es un bultito que no duele, es más, la gente lo pasa desapercibido. Exacto, esa es la parte mala. A veces eso puede que no nos llame la atención y no le tomamos importancia, pero debería ser al contrario. Claro. Ahora, la tercera pregunta es, ¿el linfoma es contagioso? No, y esto es algo importante no solamente para los linfomas, sino para todos los tumores. Ningún cáncer, ningún tumor es contagioso, ¿no? Y esto aplica para todos, no solo para los linfomas. Y esto es muy importante, existe mucho temor de parte a veces de un paciente que se diagnostica por algún tumor, de los familiares, de los amigos, que esto se pueda contagiar. Pero no, definitivamente no. Los tumores, y entre ellos los linfomas, no se contagian. Es un modo muy frecuente, que siempre lo dejan, ¿no? ¿Me podré contagiar yo también si es que mi familiar tiene esto? Y ya, usted nos ayuda. Exacto, sí, definitivamente no. Bien. Ahora, último, dice, ¿tener linfoma significa que ya no se podrá hacer una vida normal? No. Lo que tratamos siempre con los tratamientos oncológicos es que el paciente pueda recuperarse y reanudar su vida habitual. Esto es lo ideal. Obviamente, cada vez que él recibe tratamiento, el paciente tiene que tener algunos cuidados especiales que pues ya se han visto en algunas sesiones anteriores, ¿no? Los efectos de quimioterapia, por ejemplo, los cuidados que hay que tener cuando un paciente recibe quimioterapia. Pero no, una vez que el tratamiento concluye, el paciente puede reanudar su vida normal. Incluso mientras recibe tratamiento, hay algunos días en los que tal vez necesita cuidado, pero los demás días puede hacer sus actividades normales. Eso es lo que siempre tratamos con todos los pacientes. Bien, bueno, ya acabamos la parte de mitos y verdades y ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que es prevención, el cuidado antes de poder desarrollar quizá algún tipo de cáncer. Okay. Con la primera preguntita es, ¿el linfoma se puede prevenir o lo más importante es la detección? A tiempo, sobre todo. Sí, en este caso lo importante es la detección temprana.
hay algunos tumores que no se pueden prevenir y las neoplasias de la sangre, en este caso el linfoma, no lo podemos prevenir lamentablemente, pero sí podemos detectarlo oportunamente. Bien, si soy joven y no sé, encuentro como un ganglio inflamado, ¿cuándo debería de preocuparme? Bien, cualquier ganglio inflamado siempre deberíamos llamarnos la atención si tiene una duración prolongada. Por ejemplo, nosotros en pacientes jóvenes, sobre todo si son niños, adolescentes con procesos infecciosos, se considera que la evolución normal de un ganglio inflamado, o sea, por infección, no debería durar más de 2 semanas. En 2 semanas el ganglio debería remitir, debería reducirse de tamaño. Si nosotros vemos que el tiempo va pasando, el ganglio no se reduce, permanece igual o por el contrario sigue aumentando de tamaño, esto debería llamarnos la atención, porque eso ya no se trataría probablemente de una infección y podríamos estar frente a la aparición de un linfoma. Bien. Doctora, y si hablamos quizá de los estilos de vida, ¿hay algún factor, quizá el alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien, para no desarrollar este tipo de linfoma, o quizás en el tratamiento para que te ayude a sentirte mejor, a curarte también? ¿El estilo de vida acá ayuda? Sí, claro. Si bien no hay un factor ambiental del tipo de alimentación, de repente algún estilo de vida que tenga mucha influencia en la aparición del linfoma, puesto que los factores relacionados son otros, el hecho de mantener una vida saludable definitivamente siempre nos va a ayudar. Alimentación saludable, ejercicio, evitar hábitos nocivos, no solamente para prevenir un cáncer, si bien no específicamente el linfoma, pero para prevenir otros tipos de cáncer. Es importante mantener estas buenas costumbres para poder llevar un tratamiento adecuado, porque necesitamos que todo nuestro organismo se encuentre en buenas condiciones, en buena función del hígado, en buena función del riñón, para que todo el tratamiento que tenemos que llevar no tenga mucha toxicidad y sea adecuado. Entonces, si hablamos del linfoma, usted nos dice que para prevenirlo quizás no hay forma, pero si hablamos de la detección temprana, quizá qué hábitos o quizá chequeos que podremos nosotros adoptar para que nos ayude a notar que algo no está bien, que algo es extraño y podría ser un cáncer. Claro, la mayoría de linfomas se van a expresar, como ya hemos mencionado, como un bultito, ¿no? En las zonas palpables. Entonces, si un paciente nota esto, con las características que mencionamos, que tal vez no hay inflamación, o sea, no duele, que crece de tamaño, ya pasaron 2 semanas y sigue allí, no desaparece, lo ideal siempre es acudir a un centro de salud, ¿no? Con un personal médico para que realice la evaluación. Es probable que el personal médico solicite algunos exámenes auxiliares que nos ayudan mucho a diferenciar si efectivamente es un ganglio inflamado por una infección o es un ganglio con unas características diferentes que podrían corresponder a un linfoma. Normalmente siempre hacemos en primera instancia una ecografía, por ejemplo, que es el examen más accesible, más rápido, para diferenciar si este ganglio que ha aumentado de tamaño definitivamente es sospechoso de algún cáncer, no se trata de algo que es tratable como una infección. Bien. Doctora, ¿y hay algún mensajito que usted quizá podría dar a esas personas que están en tratamiento, quizás recomendaciones que usted le pueda dar para que sigan conectados con sus estudios, con su vida social, su bienestar emocional? Porque a veces cuando suele tener una enfermedad solemos dejar todo de lado para centrarnos en esto y no nos damos cuenta que también es bueno seguir con nuestra rutina diaria. ¿Hay alguna recomendación que usted le podría dar a esas personas, más que todos los pacientes que están en tratamiento? Sí, claro. Cuando un paciente se diagnostica de cáncer, no solo el linfoma, cualquier cáncer, pues es esperable que tal vez uno se preocupe, se asuste y que tal vez deje todo de lado para enfocarse solo en la enfermedad. Esta no es la idea. Nosotros en la institución vamos a hacer todo lo posible por darle el tratamiento al paciente, por lograr la curación y por lograr que esté bien. Entonces lo que queremos es que el paciente realice sus actividades y su vida diaria lo más normal posible. Eso es lo que siempre tratamos. Y esto nos va a ayudar al mismo tiempo a tolerar mejor el tratamiento. Un paciente que está mentalmente bien, que hace sus actividades, que no se deprime, que no se angustia, tolera mucho mejor el tratamiento, tiene menos eventos adversos. Entonces, el tomar de una manera positiva la enfermedad y el tratamiento es muy importante. Doctora, hay preguntitas que nos han dejado acá todos nuestros seguidores y vamos a escuchar 2 de ellas, ¿sí? Escuchemos la primera. Ok. Doctora,
me ha salido una bolita en la ingle hace una semana, pero no duele. ¿Debería preocuparme? Bien, bueno, gracias Ximena por tu pregunta. Ella nos consulta, dice que le ha salido como un bultito por la ingle, pero es que no siente dolor. ¿Debería de preocuparse? Sí, un bultito no es normal. Ya dijimos que siempre van a haber dos opciones, ¿no? Podría ser una infección o podría ser algo que no está bien, como un linfoma. Entonces, lo que hay que hacer es observarlo. De repente no preocuparse, angustiarse, pero sí observarlo. Si es que este bultito sigue creciendo, van pasando los días y no mejora, sí, lo recomendable es que se acuda a una evaluación médica para poder diferenciar si definitivamente es un bultito por una infección o por ahí podría haber una sospecha de linfoma. Bien, bueno, Ximena, ya escuchaste a la doctora. Ahora vamos con la segunda preguntita. Claro. Doctora, ¿puedo seguir haciendo deporte si tengo linfoma? Bueno, Renzo nos consulta, dice, si es que él puede continuar haciendo deporte si es que tiene linfoma. Sí, claro. Un paciente, como hemos mencionado, puede volver a sus actividades diarias en la medida de lo posible. Algunas veces cuando los pacientes reciben tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, puede ser que los primeros días, 3 días, tengan un poco de cansancio, malestar, que es propio de la quimio, pero luego va a desaparecer. De repente esos primeros días pues necesita guardar reposo, descansar, pero luego de eso pues puede reanudar sus actividades con total normalidad y eso incluye el ejercicio. Bien, bueno, a todas las personitas que han dejado sus preguntitas, muchísimas gracias. Y si no le hemos respondido acá, lo más seguro es que lo hemos hecho a lo largo de todo el episodio. Bien, doctor, entonces ya llegamos al final y quiero darles un mensajito último a todas las personitas que nos están viendo. Entonces ya sabemos, usualmente cuando creemos que algo nos está doliendo es porque puede ser peligroso, pero acá nos damos cuenta que si un bultito no nos duele, es ahí donde tenemos que preocuparnos. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Quisiera saber si es que hay un mensajito último que usted quisiera darle a todos los jóvenes que nos están viendo. Sí, claro. Algo muy importante es que nosotros no podemos diagnosticar o detectar algo que no conocemos. Entonces, este tipo de plataformas, ¿no? El hecho de informarnos, de conocer cada vez más cómo detectar un cáncer, cuándo preocuparnos, cuándo no, es sumamente importante. Así que yo creo que una de las primeras recomendaciones es que todos aquellos que nos siguen, aquellos pacientes jóvenes, tienen que estar siempre informándose para poder siempre detectar algún signo de alarma, no solamente en ellos mismos, sino en sus familiares, en sus amigos. Y obviamente es muy importante, sí, consultar, pero con fuentes que sean confiables, como nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, para tener siempre la información adecuada. Y en segundo lugar, pues, a veces nosotros tal vez, ya que hemos hablado del linfoma, podemos ver un bultito que no nos duele, que sigue ahí, y pensamos que no es importante. Entonces, todo lo que en nuestro cuerpo no es normal, no estamos habituados, debería siempre llamarnos la atención. De repente no siempre va a ser algo mal, podría ser una infección, pero debe llamarnos la atención porque podría ser lo contrario y podríamos estar frente a un linfoma. Entonces, primero conocer y segundo, pues no quedarnos tranquilos y dejar pasar los síntomas, ¿no? Siempre preguntar y buscar una ayuda de personal de salud. Bien, doctora Fátima, muchísimas gracias. Yo he aprendido bastante lo que es el linfoma porque sí, en verdad, le soy sincera, yo no, sabía de este cáncer, pero no tenía conocimiento de qué es lo que trataba, de qué era, y acá he podido aprender bastante. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, les quiero hacer recordar que Hablemos de Cáncer es un podcast que se encuentra en Facebook, YouTube y Spotify, o pueden ir directamente siguiendo el QR que se encuentra acá en pantalla. Bien, doctor, entonces ya nos despedimos. Listo, gracias. Chao, gracias. Hablemos de cáncer. Si eres joven y quieres saber cómo cuidar de tu salud, ven y aclara tus dudas, es hora de... La leucemia puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad. Aunque las principales causas son genéticas, también tenemos factores ambientales que aumentan el riesgo de desarrollar. Es un cáncer de la sangre que se produce en la médula ósea. No siempre se puede prevenir, pero conocemos algunos factores que predisponen a tenerlo. Algunos de los principales factores de riesgo son la edad. Son más frecuentes en niños y adolescentes y otros más comunes en adultos. Antecedentes familiares. Si algún familiar ha tenido leucemia, aumenta el riesgo de que otro familiar pueda tener. Trastornos genéticos. Algunos síndromes, como el síndrome de Down u otros, pueden predisponer a tener leucemia. Exposición a radiación o sustancias químicas como el benceno. Y
Tratamientos previos con quimioterapia o radioterapia en edad temprana pueden predisponer a una leucemia en los años siguientes. Tener algún factor de riesgo no significa que tendrás leucemia, pero es importante conocerlos para estar atentos. Si tienes algún síntoma, acude a tu médico. Aquí en el INEN estamos para orientarte. INEN, innovando para salvar más vidas. Ministerio de Salud. Ponle funche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Hola, soy Luciana y yo creía que el cáncer era solo para adultos. Hasta que me lo detectaron a los 18 años. El cáncer también puede afectar a jóvenes. Detectarlo a tiempo aumenta tus posibilidades de curación. ¿Tienes algún bultito en el cuerpo, un sangrado inusual, un dolor que persiste y no mejora? Acude a una evaluación médica, aunque no tengas síntomas graves y te sientas bien. Es mejor prevenir y detectar una enfermedad a tiempo. Una revisión médica me salvó la vida. El cáncer no tiene edad. Detectarlo a tiempo salva vidas. Revísate, infórmate y cuídate. INEN, innovando para salvar más vidas. Ministerio de Salud. Ponle funche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.